Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Debe de existir un corazón agradecido. Voy a invitarte a que tú empieces a agradecerle a Dios. Y sabes, no siempre, por lo regular, somos agradecidos cuando nos va bien. Pero yo te invito que le agradezcas aún en medio de toda circunstancia. Porque ¿qué dirá el Padre? Mi hijo, mi hija me adora aún en medio, me da gracias en medio de la dificultad. Wow. Wow, eso sería un olor fragante para el Señor. Y entonces empieza a ver un corazón agradecido y decirle: Señor, gracias, 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 gracias. Joven, por tus padres, por lo que tienes, agradece. Matrimonios, agradezcan. Por sus hijos, por sus esposas, por sus esposos, por la oportunidad que Dios nos da cada día de estar agradecidos. Y vamos a cantar esta alabanza diciéndole: gracias, Cristo. Gracias, Señor. Si puedes levantar tus manos, levanta tus manos. Todos unidos. Sí, Señor. Gracias, Cristo. 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 Gracias. Levantemos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos, Señor.
de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos, nuestras voces. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más, dile al Señor gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. De fuerte las palmas al Señor. Y aplaudimos fuertemente a nuestro Dios en esta mañana. Pues pueden levantar sus manos, decirle: Señor, gracias. Abre tus labios, dile gracias, Señor, por este día. Dile muchas gracias. Vamos, levanta tus manos un momento, levanta tu adoración y dile: Señor, muchas gracias por permitirnos llegar a tu casa, por darnos este tiempo, por darnos este día contigo. Vamos, levanta tus manos al cielo. Dile gracias, Señor. Abre tus labios, dile gracias, Señor. Vamos, dile gracias. Bueno, quiero hablarle de la carta a los Gálatas, ya que la próxima semana ya estaremos leyendo Efesios y quiero leerle la carta a los Gálatas. Quiero que vayamos al capítulo número 1 y versículo número 1, por favor. Gálatas es una carta muy interesante. Esta carta tiene algunas similitudes con la carta a los romanos y ha sido de inspiración para muchos en escribir sobre la justificación por fe y no por obras. Yo quiero hablar un poquito sobre ello. Mire, a grandes rasgos el apóstol Pablo está hablándole a las iglesias de Galacia, porque no era una ciudad. Algunos escritores se refieren como el país de Galacia. Es decir, era toda una región en la cual Pablo había compartido y había predicado, había fundado varias iglesias. Y Pablo les había hablado a ellos del arrepentimiento, la salvación por fe en Cristo Jesús, dejando los rudimentos o todas las ceremonias judías de la ley. Pero cuando Pablo se va, Pablo dice que vienen y entran judaizantes a volver a decirle a los Gálatas: miren, es que si ustedes no practican estos ritos no pueden ser salvos. Y entonces muchos de ellos empiezan a creer una vez más en que tienen que circuncidarse, que tienen que llevar a cabo ciertos ritos. Y Pablo les escribe esta carta a ellos, una carta un poquito fuerte. Quizá yo veo sobrepasa en la carta que le escribe a los Corintios. Tanto es así que cuando usted lee no tiene muchos saludos. A excepción del último versículo, no hay una muestra de amor, de despedida. Es más, en cuanto vayamos leyendo, usted se va a dar cuenta cómo Pablo les habla a ellos.
quiero que vea en el versículo número 1, es que Pablo está defendiendo, ¿verdad?, su apostolado o el llamado que él tenía. Y Pablo empieza diciendo en este versículo 1, Pablo, apóstol. ¿Qué dice? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Entonces Pablo dice, a ver, yo soy apóstol por Jesucristo y por el Padre. Entonces Pablo empieza defendiendo su apostolado. Al parecer como que muchos en algún momento minimizaban, ¿no?, la vida de Pablo. En realidad parece que llega el momento en que se siente él enemigo de ellos o como que los están separando. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, los gálatas fueron muy receptivos a la palabra, y no solo receptivos, sino que fueron amorosos cuando recibieron la palabra. Quiero que vaya conmigo en el capítulo número 4 y versículo número 8, por favor. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y luego dice el versículo 11, me temo de ustedes que haya trabajado, ¿qué?, en vano con ustedes. Quiero que vea aquí otra versión, por favor. Muy bien, desde el 8 vamos. Mira lo que dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, ¿qué cosa? Eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que, versículo 9, así que ahora que conocen a Dios, me gusta como lo dice Pablo ahí, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Versículo 10. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Versículo 11. Temo por ustedes. Mira lo que Pablo les dice a ellos. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Mira qué tremendo para decirles Pablo eso a ustedes. Imagínate que no sé cuántos hemos recibido algún regaño de nuestros padres o recibimos un regaño de nuestros padres que dijeron, lástima de todo lo que hice contigo, ¿no? ¿Algún día te dijeron así? No, a nadie. Ay, qué bueno. Pero no sé por qué luego lloran entonces, ¿no? Entonces dice, todo el arduo trabajo que hice en ustedes fue en vano. Y luego les dice en el versículo 12, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. Y luego les dice Pablo, yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libres de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Imagínate, si dice que no lo trataron mal, ¿cómo lo trataron? Bien, diga conmigo, lo trataron bien. Recibieron a Pablo bien. Y luego él explica algo aquí, versículo 13. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Y según cuentan los comentaristas, Pablo tenía como una enfermedad en los ojos. Y por eso cuando él escribe, al finalizar, él les dice en algún momento, por ejemplo en el capítulo 6, versículo 11, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, porque las cartas no las redactaba él, las dictaba y había alguien que estaba escribiendo ahí, pero generalmente en algunas de ellas ya para finalizar tomaba por ahí la tinta y escribía él solamente la despedida, y por eso dice él con cuán grandes letras. Entonces pareciera que tenía un problema ahí él en los ojos. Y mira, dice en este versículo 14,
Pero aunque mi condición, ¿qué cosa? Los tentaba a no aceptarme. Ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario. Me recibieron, y como dice Pablo, y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Cómo se imagina usted que trataban a Pablo? ¿Cómo se lo imagina usted? Lo consentían, ¿no? Imagínate, para decir Pablo, me trataban como a un ángel o a un mismo, como si fuera Jesús. Pero les pregunta en el versículo número 15, como que el cambio de actitud Pablo no lo entendía, no lo comprendía. Y les dice en el versículo 15, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenía? Y mira ahora cómo les dice a ellos en esta parte. Estoy seguro de que ustedes, ayúdeme, se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Es decir, Pablo había encontrado, había visto en ellos un gran amor. Ellos habían creído en lo que Pablo les anunciaba, en el evangelio de la gracia, y ahora como que se han tornado enemigos, y lo dice el versículo 16, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Y añade en el versículo 17, él se refiere a esto y mira cómo dice, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones, ¿qué dice? No son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Versículo 18. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Y luego el versículo 19, mira, les dice Pablo, oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Pablo dice, oro por ustedes para que vuelvan al camino, para que vuelvan a lo mismo. Versículo 20, desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, dice, o de otra manera, pero estando lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Entonces vemos aquí algo que Pablo puede ver en ellos. Había mucho amor en los Gálatas cuando le recibieron. Había mucha gratitud, había muchas atenciones. Pero como que todo cambió y Pablo les dice a ellos en el capítulo 5 y versículo número 7, déjame esa misma versión por favor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió a seguir la verdad? Y hay algo que quiero que vean, porque ahorita voy a insistir en ello. No dice qué, no es una cosa, no es un objeto, no es algo que no tiene vida. No dice qué, sino dice qué, quién. No es algo, es alguien. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Y añade, versículo 8, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Y ahora el versículo 9 dice, esta falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y el versículo 10 vuelve a decir, confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Y luego dice, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo. ¿Qué más? Sea quien fuere. Pero yo quiero volver al versículo número 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Ahora, para los Gálatas era un asunto de volver a la ley. Pero
para nosotros como gentiles no tenemos un problema de volver a la ley, pero sí tenemos un problema de volver a hacer cosas que habíamos dejado de hacer, de volver a descuidarnos por alguna situación. Y generalmente, insisto, no es qué, sino es quién. Hay situaciones donde en algún momento se nos pregunta qué, pero ahora Pablo dice quién. ¿Quién te impidió? Y aquí quiero que vea que hay algunas situaciones que muchas veces nos pueden llevar, nos pueden afectar, porque mucho tiene que ver qué escuchamos o a quién escuchamos o a qué estamos dedicando nuestro tiempo. Porque lo que tú hagas, lo que tú vivas va a crear, va a llevarte a ti a creer, a tener una creencia. Y tu creencia es la que te va a poner un límite, lo que tú creas. Aún en tu identidad, tú tienes una creencia de quién tú eres y esa creencia te pone un límite. Si tú dices, yo soy muy bueno para esto, lo vas a intentar, y no te estoy diciendo que seas alguien que esté hablando constantemente diciendo que eres lo que no eres. Pero ¿cuántas veces hemos encontrado a alguien que se dice a sí mismo, es que yo de por sí he sido burro desde chiquito, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que cambiar. Ahora, quiero que lea conmigo fuerte este versículo número 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. Fuerte lo que sigue. Ahora, quiero que te preguntes tú de una manera muy personal, ¿quién ha impedido que yo camine? Si tú estás caminando bien, todos en algún momento hemos frenado, nos hemos limitado, nos hemos quedado cortos, o en algún momento mayor hasta nos hemos apartado de las cosas del Señor, o hemos menguado en nuestra fe. Pero que tú te hicieras esta pregunta, o que Pablo te preguntara a ti, te dijera, ¿quién te impidió seguir la verdad? ¿Quién te ha impedido lograr lo que tú tienes que lograr? ¿Quién? ¿Qué? Y Pablo vuelve a insistir, pero ahora en el capítulo número 3 y versículo número 1. Por eso le dije, y ahí, dame la 60 por favor primero. Mire cómo dice: oh Gálatas insensatos. Y mira la palabra que usa: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Pero mira al principio: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Pero esta versión muchas veces se queda corta. Dame la NBI por favor. Quiero que vea cómo les dice, y que vea esta palabra. Mira la palabra que usa aquí: fascinó. Porque a veces es una palabra que usamos toda la vida de una manera cotidiana. Pero quiero que vea usted algo que nos deja más ahí. Pablo no solamente se queda diciendo quién les afectó, no. Mira, por eso quiero ver esta otra versión. ¿Cómo les dice aquí? Gálatas torpes. Por eso me atrevo a decir que Pablo estaba un poquito, ¿qué? Molesto. Les dice Gálatas torpes. Y mira la palabra fascinado aquí. ¿Quién los ha qué? Hechizado a ustedes, ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? A ustedes. Quizá cuando hablamos de esta palabra hechizado, usamos también un sinónimo de embrujado. No se diga el costeño que dice le echaron cochinada, ¿va? Pero ¿cómo se comporta alguien hechizado, embrujado? ¿Cómo se comporta? La palabra o sería dominado. Diga conmigo, dominado.
Ya ven que hasta de los hombres luego dicen, no, ese le dieron algo, por eso lo traen así. No, así es de por sí. Ese le dieron algo, ¿no? Y mira, yo quiero que vea usted primero cómo a los Gálatas dice que les habían hablado tanto que los tenían dominados, estaban hechizados, esa es la palabra, fascinados. Y quiero que piense ahora en nosotros, o piensa en ti. ¿Hay algo que te ha llegado tanto, ha venido lo has escuchado tanto, le has dedicado tanto tiempo que te ha fascinado, que te ha hechizado? Ahora, dame la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo, por favor. Entonces quiero que pienses en ti un momento. ¿Hay algo o alguien que puede dominarte, hechizarte? ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Los Gálatas habían escuchado tanto a estos judaizantes que ya los tenían hechizados, ya los tenían dominados. Es decir, que si aquellos judaizantes decían esto es así y aquí vamos a hacerle de esta manera, ¿qué hacían los Gálatas? Lo hacían de esa manera. Hoy hay tantas cosas que nos dominan. Si pudiéramos hablar de las redes sociales, cómo nos han dominado, o la red, todo lo que aparece ahí es un mundo que nos puede dominar. Pero hay cosas que pueden dominarnos también. Pero ahora en esta versión está un poquito más allá. Ya vimos que les dice insensatos, les dice torpes, pero ¿cómo dice esta versión? Les dice, hay Gálatas tontos. Y una vez más vuelve a preguntar, ¿quién los ha hechizado? Y pregúntate, una vez más te vuelvo a decir, pregúntate, ¿qué me ha hechizado aquí? Ahora, quizá tú puedas decir, bueno, no, ya lo logré, ya lo vencí, está bien. Pero en un momento, ¿qué fue lo que te hechizó? ¿Qué fue lo que vino a dominarte? Y tenemos que aprender a darnos cuenta para que no vuelva a pasarnos. Porque los Gálatas eran gente que había vivido firme, como ya lo miramos. Él les dijo, ustedes corrían bien. Él no se refirió a las Gálatas como dijo, ellos de por sí siempre han sido así medios flojos. Porque nosotros cuando nos referimos a alguien hay gente que decimos, no, oye, y está raro, él no es así. Porque cuando alguien ha sido desordenado, o en lo espiritual, cuando alguien ha sido flojo, o cuando a mí me dicen, por ejemplo, mira, tal hermano así, yo digo, él de por sí ha sido medio flojo. Con trabajos llega a las 12 todos los domingos. De por sí le tiene uno que decir. Pero cuando alguien, hermano, que tú ves que se esfuerza y tú dices, oye, pero si él no es así, ¿qué le pasó? Y estos Gálatas eran de esos. Pablo decía, pero si ustedes corrían bien, ¿qué les pasó? Y aquí tenemos que encontrar algo, que todos tenemos que aprender a cuidarnos. Pablo le escribió a los corintios y dijo, el que crea que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga, cuídese de no caer. Levante su mano y diga, voy a cuidarme de no caer. Y si ya caíste, pues hay que ver qué fue lo que nos hizo caer y vamos a levantarnos. Entonces, quiero que se quede con esto, porque esto quiero dejarle. Hay Gálatas tontos, dijo Pablo. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Todos los efectos, todos los beneficios que nos traía el aceptar a Jesús. Lo entendieron también, hubo un tiempo que vivieron también, pero algo pasó. Llegó alguien, ustedes le permitieron escucharlo una y otra vez, tanto así
que quedaron como hechizados, que quedaron tanto así que alguien los ha dominado. Y luego Pablo dice en el capítulo 5, sin embargo Pablo vuelve al capítulo 5. Déjame esa para no batallar. Dice la versión 60: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero la versión que tenemos ahí dice: por tanto, Cristo en verdad, ¿qué cosa? Nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Muy bien. Entonces, Dios nos está llamando a la libertad. Escuche, no importa cuál sea la condición que tú vivas, si es una buena condición, qué bueno. Pero si fuera una condición deplorable, donde tú de alguna manera no puedas vivir, no puedas estar, hay algo que nosotros tenemos que entender y saber. El Señor nos está llamando una vez más a la libertad. Levante su mano, por favor, y diga: Cristo me hizo libre. Una vez más, dígalo. Por lo tanto, no voy a meterme a esclavitud. Amén. Y si en algún momento nos hubiéramos metido a esclavitud de tal manera que camináramos, que viviéramos como hechizados, como embrujados, entonces Dios dice una vez más: te estoy llamando a libertad, porque a libertad fuiste llamados. Capítulo 5, sí. Dice: a libertad fueron llamados. Eso es lo que nos está diciendo Pablo a nosotros. A libertad fui llamado. Amén. Entonces dígalo una vez más, vamos a leerlo, está ahí fuerte. Por lo tanto, ahora asegúrense y no se esclavicen de nuevo a la ley. En nuestro caso no sería a la ley, sería una vez más al pecado o a situaciones que nos están afectando. Entonces el llamado de nuestro Dios es ese, que nosotros volvamos a vivir en libertad. Y si algo nos ha hechizado, podamos seguir libres de ello. Y quiero leerle algunas porciones de la Escritura cuando Pablo les dice a ellos: bueno, si ustedes quieren vivir bajo la ley, el capítulo 5, pero el versículo 14, dame la 60, por favor. Pablo les dice a ellos: bueno, si ustedes viven bajo la ley, y en esto quiero que vea que Pablo casi en la mayoría de sus cartas escribe de que la ley se resume en vivir en amor. Y nosotros tendríamos que buscar vivir en amor. Vamos leyéndolo juntos, ¿le parece? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Fuerte? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el versículo 15, Pablo como que va un poco más allá, que es fácil de entender. Pero si os mordéis, ¿qué cosa? Y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y luego vamos al versículo 25. Los versículos siguientes, Pablo habla de las obras de la carne y de la obra del Espíritu. Ahora el versículo 25, Pablo vuelve a decir: si vivimos en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, ¿qué cosa? Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Qué más dice? Envidiándonos unos a otros. Y luego vamos al capítulo 6 y el versículo 1. Quiero terminar leyéndole esta parte. El amor. Yo creo que el viernes le comparto un poquito sobre ello más, pero no quiero dejarlo pasar en este día. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
ustedes que son espirituales, ¿cómo dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Diga conmigo, hay cosas en las cuales debemos de ayudarnos. Otra vez dilo. Muy bien, versículos 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Pero ahora el versículo 5 parece que dice lo contrario del versículo número 2, porque el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero el versículo 5, ¿cómo dice? Porque cada uno llevará su propia carga. Yo le dije que en el versículo 2 dijera: hay cosas en las cuales tenemos que ayudarnos unos a otros. Pero ahora levante su mano y diga: hay cosas en las cuales no podemos ayudarnos. Amén. Por ejemplo, los procesos que pasamos. Los procesos son muy personales. Te digo esto porque es parte de nuestra madurez. En los procesos quisiéramos que todo el mundo estuviera con nosotros, y habrá procesos donde Dios te va a dejar solo, o te va a dejar solo de la gente que te rodea, y te sentirás solo de Él, pero Él nunca te va a abandonar. Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Entonces, te digo esto porque no debes resentirte con la gente. No debes molestarte y decir: ¿dónde están los que me decían? Jesús en algún momento se sintió solo, tanto que cuando el pecado vino sobre Él, Él le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque por causa del pecado, el cual se hizo por causa de nosotros, Él estuvo solo. Y Pablo escribe en más de una ocasión y dice: todos me han dejado. Porque hay cosas y hay procesos que tenemos que pasar solos. No es la gente, y pareciera que nadie está ahí, pero en realidad Dios ha preparado esa parte, y es parte de nuestro caminar y de nuestro crecimiento. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer ¿qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien, aunque haya cosas. ¿Por qué nos cansamos? Porque hay malagradecidos, porque hay ingratos, porque no nos corresponden de la misma manera. Pero Pablo le dice a los Gálatas: ustedes no se cansen de hacer el bien, van a cosechar a su tiempo. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que es el llamado de nuestro Dios. Pero Él nos llamó a que vayamos en libertad. Déjame ahí el capítulo 5 y versículo 1, por favor. Él nos llamó a esa libertad, y a esa libertad en la cual nosotros tenemos que vivir. Quiero que esté en pie, por favor. Pablo le dijo a los Gálatas: ¿quién les estorbó? ¿Quién les impidió? Y que tú te puedas preguntar: ¿quién me ha impedido avanzar cuando yo iba caminando bien? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y si tú eres de los que ha caminado bien y dices: Señor, qué bueno que puedo caminar bien. Y toda la gente que nos rodea muchas veces
influye en nuestra vida. Pero Pablo también habló de nosotros mismos y en algún momento le dice aún a sus discípulos: ten cuidado de ti mismo. Nuestras emociones muchas veces nos pueden ganar, pero este es el llamado de Dios. Versículo 1, dígalo fuerte por favor, está al frente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muy bien, quiero que oremos, le demos gracias al Señor y sobre todo que podamos meditar qué me ha detenido, qué me ha impedido avanzar. Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor. Creemos en ti, Señor. Confiamos en ti. Sabemos que tú eres nuestro Dios. Sabemos que tú eres ese Dios grande que nos guía y nos ayuda, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Santo Espíritu, Señor, nos esté llevando, nos esté guiando, y que, Señor, podamos valorar nuestra libertad, la gracia que tú nos has otorgado, Señor. Hoy podamos preguntarnos, Señor, ¿quién nos ha estorbado? ¿Qué nos ha impedido caminar o avanzar, Señor? En el nombre de Jesús, ayúdanos a despojarnos, Señor. Ayúdanos a reconocer qué es lo que nos ha afectado. Levante su voz, levante su clamor. ¿Qué nos ha impedido, Señor, caminar verdaderamente? ¿Qué es lo que nos ha afectado? ¿Quién, Señor, nos ha impedido caminar? En el nombre de Jesús de Nazaret, permítenos, Señor, entender tu palabra y permítenos caminar contigo. Permítenos estar firmes en la libertad con que tú nos has hecho libres, y no permitas que volvamos a ese yugo de esclavitud, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu libertad, pero ayúdanos a permanecer en libertad. Ayúdanos a vivir en una verdadera libertad, Señor, la cual tú nos has ofrecido, la cual tú nos has otorgado, y no permitas que volvamos a ese yugo de esclavitud. Gracias por tu libertad, gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Un minuto más, yo te invito a que tú puedas orar, pero más que orar, meditar, examinar tu vida y reconocer que Dios está obrando entre nosotros, que el Dios que te liberó, que el Dios que te llevó a vivir en algún momento esa libertad, quiere volverte a llevar en esa libertad, y que podamos ver que nuestra vida necesita ser libre. Hay un Dios de gracia, de amor, que nos llama, que nos quiere atraer hacia Él para liberarnos. Así que podemos volver a Él y nuestra vida sea libre de todo ello. Muchas gracias, Señor, por tanto amor.